Durante muchos años, los kurdos fueron nómadas que habitaban principalmente en las zonas montañosas de Irak y Turquía. Vivían de la agricultura y de la creación de gallinas y cabras. Su forma social era la de una tribu, pero tuvieron que adaptarse a la ciudad, ya que después de la Primera Guerra Mundial, los kurdos fueron obligados a bajar de la montaña, a deshacerse de sus costumbres y a ser parte de la civilización. En 1920, el Tratado de Sèvres prometió autonomía al pueblo de Kurdistán, pero esta promesa nunca fue cumplida. En 1923, un nuevo tratado, el de Lausana, ni siquiera mencionó a los kurdos o a Kurdistán. Después de ambos tratados y del rompimiento de la promesa de autonomía hecha a los kurdos, muchos se levantaron en armas en movimientos nacionalistas separatistas. Sin embargo, esos movimientos no llevaron a nada. En Turquía fueron aplicadas leyes discriminatorias a los kurdos, dándoles el nombre despectivo de turcos de la montaña, y prohibiendo su idioma, convirtiéndolos al Islam y negándoles el permiso de practicar varias de sus costumbres. El gobierno turco negó la participación política de los kurdos en el gobierno y empezó a enviarles a diferentes áreas del oeste para evitar una concentración de kurdos en la base de la montaña. En Irán eran perseguidos y aislados por los chiitas, mientras su historia con Irak se volvió aún más complicada. En 1958, cuando se derrocó la monarquía en Irak, varios kurdos tuvieron la esperanza de al fin recibir reconocimiento. Creían que su lengua sería aceptada, que tendrían mejores beneficios sociales y que tendrían más participación en el nuevo gobierno. No fue así. El gobierno de Irak impuso una política de desplazamiento, haciendo con que más grupos nacionalistas kurdos se levantaran en armas. En 1978 surge el PKK, el Grupo de Trabajadores de Kurdistán. Su objetivo era crear un estado para los kurdos, donde podrían ser libres y tener soberanía. Como respuesta, en 1980, el gobierno iraquí lanzó armas químicas sobre poblaciones kurdas enteras, dejando más de 400.000 kurdos muertos. Ahora explicaremos algunas de las motivaciones de los movimientos nacionalistas kurdos. Una de ellas fue el Tratado de Sèvres, que establecería mayor autonomía y definiría un territorio para los kurdos. Sin embargo, fue rechazado por Turquía, y en 1923 se propuso en vez el Tratado de Lausana, que otorgaría el territorio de la península Anatolia y regiones donde predominaba la etnia kurda a Turquía. Las políticas discriminatorias del gobierno de Turquía han prohibido el idioma de los kurdos y algunas de sus tradiciones más importantes. En vez, los llaman turcos de las montañas, privándolos de su identidad. Los intentos fallidos y las falsas promesas de mayor autonomía, participación en la política, economía y desarrollo han provocado conflictos armados entre los iraquíes, iraníes, sirios y turcos contra los kurdos. Por ejemplo, durante 15 años tras la creación del Partido de Trabajadores de Kurdistán, mejor dicho PKK, en 1970, hubieron 400.000 muertos kurdos. Otro motivo de ira por parte de ellos fue el encarcelamiento de Abdullah Öcalan en 1990, líder supremo del PKK. Actualmente existe un conflicto militar, ya que se les prohíbe a algunos kurdos cruzar las fronteras para apoyar a sus milicias en la lucha contra el Estado Islámico, en ciudades importantes para ellos como Kobane. Esto lo toman como una oportunidad de Turquía para debilitar aún más sus esperanzas de autonomía. Las naciones que se consideran como minorías étnicas pueden poseer las características de un Estado. Claro, el nacionalismo siempre unificará a naciones divididas y sometidas como Kurdistán, aunque no siempre fue así para ellos, ya que tras la Primera Guerra Mundial, los vencedores, a excepción de Rusia y Estados Unidos, firmaron el Tratado de Sèvres en Francia, en el cual rediseñarían el territorio del Imperio Otomano para la creación de nuevos estados como Kurdistán. Aunque actualmente los kurdos se han predispuesto a las condiciones de otros estados, como lo son la religión del Islam, Corán en Irán, o el cristianismo y los musulmanes en Turquía, ellos practican originalmente la religión del yazidismo, la cual remonta sus orígenes a tiempos ancestrales. En un principio su estructura tribal era dirigida por un jeque, que mantenía la identidad del pueblo. Pero las condiciones cambiaron y tuvieron que defenderse e idear un nuevo sistema político como lo es el Partido de Trabajadores de Kurdistán.
Pese a todo, los kurdos respetan sus propias costumbres. Un ejemplo es cómo, mientras el territorio islámico que habitan practica la poligamia, en la cultura de los kurdos esta está fuertemente prohibida. Como se observa, las diferencias dificultan mucho la convivencia entre distintas etnias. Y es que, aún así, no se hace mucho al respecto. Solo en los años del 45 y 46 se pudo gozar de la independencia y otros derechos en breve. Además de que en los años 70 se otorgaron derechos colectivos en Irak, gracias a cierta intervención por parte de la ONU. Y hay algunas resoluciones por parte de la Unión Europea y el Parlamento. En conclusión, todo en conjunto es prueba de la autodeterminación para convertirse en un Estado. Estrategias del movimiento nacionalista kurdo. Los movimientos nacionalistas kurdos han implementado diversas estrategias para alcanzar su soberanía, pero ninguna ha dado un resultado consistente. El Partido Democrático de Kurdistán defiende un sistema de gobierno autónomo dentro de una estructura en el gobierno iraquí. El Partido Democrático del Kurdistán en Irán fue el primer partido democrático que enfrentó a un régimen teocrático de Teherán y llegó a mantener en armas alrededor de 10.000 guerrilleros kurdos. La lucha por la autonomía en Irán se manifiesta mediante actos religiosos y tradicionalistas. Mediante la Unión Patriótica de Kurdistán se mantuvieron buenas relaciones con las organizaciones de izquierda europeas y además se reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo. La lucha de la autonomía se reflejaba en Irak mediante acciones nacionalistas y laicas. Los kurdos realizaron elecciones parlamentarias con el objetivo de crear un gobierno autónomo. El Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica de Kurdistán acordaron dividir los votos, además de aceptar un gobierno de coalición. Los kurdos organizaron reuniones secretas de paz entre ellos y los turcos para buscar una respuesta al conflicto. Sin embargo, gracias a los constantes estallidos violentos, como ataques terroristas, se ha impedido llegar a algún acuerdo. El Congreso del Pueblo de Kurdistán retiró su oferta al gobierno de Ankara para encontrar solución al problema kurdo. Eso trajo como consecuencia el estremecimiento de las principales ciudades europeas al irrumpir en las embajadas y consulados de Grecia y Kenia entre otros países, además de tomar rehenes como protesta por la detención del líder nacionalista kurdo, Abdullah Öcalan. Se organizaron grupos terroristas armados como el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que ordenaron ataques para cumplir su objetivo de dividir una parte del territorio bajo la soberanía de Turquía y así formar un Estado kurdo. La soberanía es el poder absoluto e ilimitado del Estado para tomar sus propias decisiones internas. Esta no es externa, no hay Estado que influya en los asuntos de otro Estado. En el caso de los kurdos, lo que desean y su máximo objetivo es alcanzar su soberanía, según el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, cuyo líder es Abdullah Öcalan. La PKK es la principal fuente nacionalista e independentista kurda en Turquía, y quieren la soberanía para tener su poder propio en su nación y para que Turquía no los controle. Debido a esto se formaron los movimientos nacionalistas, pero a lo largo de los años ha habido diversos factores para que su sueño no se cumpla. El primer factor que hace imposible que Kurdistán sea soberano, aun con su latente nacionalismo, es porque está en control de un Estado que tiene reconocimiento internacional, un gobierno efectivo, población, soberanía y un territorio propio y delimitado. Este Estado es Turquía, una nación. En esta hay un 20% de población kurda, menos de 15 millones viven en el lugar. Y por esta gran importancia demográfica, estratégica, económica, religiosa y de lengua, los turcos quieren disiparlos por completo, por lo cual no aceptarán que sea soberano. Otro factor es la unión de los estados y el reconocimiento internacional. En el área hay una unión de gobiernos y estados entre Siria, Turquía, Irak e Irán, todos en contra de los kurdos, ya que son vistos como los raros, ya que no hablan turco, son indoeuropeos, son una minoría, lo que los hace extraños a los árabes y a sus costumbres. No los apoyan ni los reconocen, no los creen un estado, porque ni siquiera tienen un territorio delimitado, están dentro de uno. Además, son vistos por los estados como terroristas, ya que después de la formación de la PKK, diversos movimientos nacionalistas emergieron en Siria, Turquía, Irán e Irak. Además, el 15 de agosto de 1984 comenzó una lucha entre este organismo y los turcos,
dejando a más de 15 millones de muertos. Su mayor apoyo residía en los campesinos, y estos no tenían alguna formación militar. Atacaban por su soberanía y libertad. Por estos ataques son considerados terroristas por Medio Oriente y por Estados Unidos y sus principales aliados. Todos estos factores han impedido la soberanía de la nación de Kurdistán.